Buenas tardes. Te invito esta tarde, amiga, familia, a que escuchemos eh, la siguiente lectura de Job, Job 24. Job 24, el tema es: Job se queja que Dios es indiferente ante la maldad. Dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo ciegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa. Sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido, a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador. Mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte si son conocidos. Terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corrientes de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Eso es lo que nos habla el siervo Job. Nos habla sobre la injusticia. Dice el capítulo 24, nos dice así. Job observa a todo a su alrededor. Ve a su alrededor, ve la gente, ve la injusticia, ve a los pobres, ve a los que no se les hace justicia,
y él se siente, pues como todas las personas, se siente triste, se siente que no hay protección para los humildes, para los que hacen el bien. Um, Job observa a todo a su alrededor y se conmueve de que Dios no hace justicia. Dice Job que los que guardan sus principios no reciben recompensa. Los que guardan los principios de Dios no reciben su recompensa. Y los impíos no son juzgados por su maldad que hacen. Dios debería establecer tiempos para administrar justicia. Así piensa Job, por lo que observa a su alrededor. Y dice en el capítulo 24, 2 y 3, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan al asno de los huérfanos y toman prenda el buey de la viuda. Dice aquí, quitar los linderos era un grave delito. Eso, el libro de Deuteronomio 19:14 y Proverbios 23:10 lo dice, que quitar los linderos era un grave delito. Entonces Job observaba, el siervo Job observaba todo a su alrededor. Observaba la injusticia a su alrededor. En el lugar donde él vivía, el lugar donde vivía Job, el siervo Job. Dice, también en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en otros libros, habla sobre confiscar animales como pago de una deuda. Era imperdonable, en especial si se trataba de los huérfanos y las viudas. Cuidar de ellos y de los pobres es un deber moral. Lo dice Salmos 6:27, Salmos 22:9 y Salmo 83, 3, 4. Y una prioridad para Dios es proteger a los huérfanos. El Job 24:4 dice, hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. Porque no se les hace justicia, porque tienen miedo, pues son oprimidos. Y para Dios, los menesterosos son una prioridad. Dios los defiende. Vamos a leer Salmos. Vamos a leer Salmos. Dice, una de las cosas es que Dios también oye a los justos, a los que hacen el bien. Y no se refiere tan solo a los que han confiado en Cristo, sino todos en este mundo, todas las personas que son imagen de Dios, creados a imagen de Dios. Dios ve las injusticias que pasan en este mundo, pero Dios oye a aquellas personas que tienen un corazón sincero y que procuran hacer el bien. Dios oye la oración. Él no está sordo, Él oye todo lo que nosotros clamamos, en general, toda persona, pero Él se inclina
especialmente en el pueblo que ha redimido, que ha redimido. Sin embargo, sí oye las oraciones de toda persona. Ve a su pueblo que ha redimido. Sin embargo, también en el libro de Hechos nos habla que cuando alguien que no es cristiano o cristiana, Dios ve un corazón humilde que le pide a Dios especialmente, no a otras criaturas, ídolos o qué sé yo, a Dios. Dios nos mira, Dios mira a toda persona y ve la humildad y en su gracia y misericordia escucha y puede respondernos a todos. Dice aquí, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Así es la protección de Dios. Toda aquella persona que se acerca a él, toda persona, toda criatura, toda persona que fue creada por Dios, cuando se acerca en humildad a Dios, y ahora sabemos, toda la gente que hay un intercesor, único intercesor, es Jesucristo. Ahora la gracia de Dios está abierta para todos por la fe en Jesucristo. Toda persona que se acerca a Él en fe en Jesucristo, Dios puede escuchar la oración. Sobre todo al pueblo que ha creído en Él. Sin embargo, como he dicho, Dios oye la oración de todos. Ok, seguimos. Dice el Salmo que oye a los menesterosos. Dice, los menesterosos temían viajar por los caminos porque los malos podían asaltarlos. Ajá, hay maldad en este mundo. Y aquí habla de asaltantes, de personas que hacen lo malo, entran a las casas, porque dice asaltantes, o en los caminos. O sea, donde quiera hay maldad, en todas partes del mundo, en todo lugar existe la maldad y Dios oye a todos en especial a su pueblo escogido. Dice Salmos 24:6. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Los pobres quedaban a merced de los opresores impíos, dice Deuteronomio 24:14. Trabajaban en el campo y en la viña o espigaban, lo que dejaban los segadores. Levítico 19 y Ruth 2. Ahí pueden encontrar todo lo que hacían los pobres, los que trabajaban en el campo, en la viña. Igualmente en este mundo existe mucha gente que se dedica a trabajar la tierra, tiene sus viñas, siembran, y muchas personas pues también les roban sus cosechas o pierden, o incluso, como dice aquí, los malos pueden asaltar a los que trabajan para su familia, para sus hogares, para sus hijos. Pero como digo, Dios dice en su palabra que contamos con su protección cuando tú, mi amiga, mi amigo, hermano en Cristo, cuando nosotros somos honestos, Dios mira nuestra honestidad, nuestra sinceridad, y Dios nos protege. Nos protege en todas partes, en tu trabajo, en todo lo que haces.
Siempre hay que ser honestos en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendes para tu familia, para proveer a tu familia. Dios nos provee y Dios escucha todo lo que clamamos a Él en oración, lo escucha. Seas cristiano o no, Dios escucha toda oración, como dije. Cuando tú haces las cosas bien, cuando tú eres honesto o honesta en todo tu trabajo, en todo lo que haces, Dios nos escucha y nos ampara. Él protege a su creación, a su creación, a todas las personas que ha creado. Pero por la fe en Jesucristo, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, Dios, o sea, tienes a un intercesor delante de Dios, que es Jesucristo. O sea, todas tus peticiones pueden ser escuchadas cuando te acercas en fe a Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Dice el Job 24, 7, 8. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Al no tener la ropa adecuada, que los malos le quitaban cruelmente, también vemos todo lo que Dios dio en Deuteronomio 24, 10, 13 y 17. Los pobres quedaban expuestos a las inclemencias climáticas. Así es, toda persona que es robada, es ultrajada en la calle, en sus trabajos, o sea, cuando hay injusticia, dice que les quitan todo, les quitan sus posesiones, su ropa, cruelmente. O sea, una persona que se pone a robar, a hacer cosas que no, que eso es hacer mal al prójimo, a tu vecina, vecino. Entonces, nosotros no debemos hacer lo malo. Dios observa todos nuestros hechos y debemos de hacer lo bueno. Cuando tienes tentación de agarrar algo, de decir, de agarrar algo de alguien, o detente, piensa en aquella persona, si tiene familia, si está trabajando, porque a lo mejor tiene enfermos, en su hogar tenga enfermos, enfermas, niños que necesitan. Entonces piensa antes de hacer las cosas o hacer maldad a una persona. Dios oye a una persona cuando la gente es injusta con esas personas. Sobre todo los pobres, dice aquí, los que pues con trabajos trabajan para sostener a sus familias. Dice Job 24:9. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. El pobre, o sea, para Dios, los pobres, para Dios todos son importantes, los pobres y los ricos. Pero hay personas que tienen más o que tienen menos. Unos que gracias a Dios los bendice en sus trabajos y prosperan pues con su esfuerzo también. Igualmente los pobres, pero hay pobres que son pues abusados en sus trabajos, o como digo, hay injusticias más con las personas que a veces se dejan y no.
No, deben um, de fijarse que también trabajan para sostener sus vidas, sus hogares. Y, y si tú has hecho algo al respecto, has quitado a alguien posesiones o en su trabajo, qué sé yo. No, siempre piensa que esa persona trabaja para un hogar, una familia. Y, y no, antes de hacerle algo mal a alguien, no, hay que pensar que también tienen familia. Y que el pobre va a hablar a Dios en oración. Él va a pedir justicia y Dios, si ve un corazón sincero y humilde, Dios va a escuchar. Y es ahí donde todos podemos ver el poder de Dios actuando en nuestra vida, en tu vida. Pero sí siempre sé sincera o sincero, humilde ante Dios. La verdad, todos necesitamos a Dios. Lo necesitamos en todo tiempo y debemos reconocer eso, que necesitamos a Dios. Sea que seas rico, seas pobre, toda persona necesitamos a Dios. Y pues hay que acercarnos a Dios. Ahora que si tú tienes salud, estás bien, acércate a Dios. Si estás enfermo o enferma, también acércate a Dios. O sea, no tenemos que esperar a enfermarnos, no tenemos que esperar a que algo grave nos pase, ¿no? Hay que estar agradecidos en todo tiempo. Busquemos a Dios, a Él, más que nada a Él, tenerlo a Él en nuestra vida. Dice Job 24, 10, 11. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Los trabajadores trabajan duramente en condiciones opresivas. Contra toda decencia humana. Mateo 24, 34, 40. Se les negaba comida y bebida. O sea, así pasa en los lugares de trabajo, ya sea en el campo, a lo que te dediques. Siempre hay alguna injusticia. Pero, como te digo, para ti que si has hecho injusticia, piensa, tú también tienes familia. Tú también tienes familia y no te gustaría que a tu familia pues les quite nada. Tú trabajas para proteger a tu familia. Igualmente, piensa cuando pasa por la cabeza oprimir a alguien o ser injustos con alguien en sus trabajos, en lo que sea. Dice, se les negaba la comida y bebida. No se les permitía tomar porciones de lo que cosechaban trabajando. Aquí se está hablando del campo, de las tierras, de lo que espigaban los segadores en Esther, perdón, Ruth y Levítico. Aquí, en este mundo, todos los que se encargan en trabajar el campo, sus viñas, pues en estos tiempos hay muchas clases de trabajo. Por ejemplo, los que siembran maíz, frijol. Hay muchas clases de trabajo. Café, muchas cosas. Dice aquí, el grano y el vino y el aceite de oliva eran provisiones básicas. Jeremías 31:12.
como en México, en todas partes, vemos el producto que todos necesitamos, que es el frijol, el azúcar, el tomates picantes. Bueno, yo hablo de lo que yo tengo en mi casa, pero el arroz, todo, hay muchos, o sea, hay muchas cosas que un hogar necesita. Y y qué es la provisión de los trabajadores, como te digo, se dediquen al campo, se dediquen en la industria, en la ciudad, o qué sé yo. Todos necesitan ser justos con sus trabajadores, hacer lo bueno. Y Dios bendice también sus negocios cuando ustedes son buenas personas, con sus trabajadores. Dios es bueno y, y pues los bendice a ustedes para que bendigan a todos y todos seamos bendecidos con nuestros trabajos. Dice Job 24:12. Dice Job 24:12. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Job se quejó de que Dios no corrigiera la injusticia que reinaba en su lugar donde él vivía. Job 9:23-24, Job 19:7. Pero leímos también que Dios es justo y oye nuestras oraciones, tus oraciones, seas creyente en Jesucristo o no, Dios oye. Oye, pero como he dicho, hay la diferencia. Dios oye a aquel que se acerca a Dios en fe, en Jesucristo. Y también toda injusticia puede ser perdonada en Jesucristo. Arrepintiéndote sinceramente delante de Dios. Dios perdona, ve al humilde, al íntegro de corazón. Dice un canto, dice, al corazón contrito y humillado. Al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. O sea, seas creyente o no, Dios ama a sus criaturas y nos proveyó a todos hoy en Jesucristo la esperanza de ser perdonados, porque muchos hemos sido injustos. Aquí el tema en Job era la injusticia a los pobres, a la injusticia alrededor donde él vivía. Él miraba cómo se oprimía a la gente. No obtenían sus recompensas, sin embargo los malos sí obtenían sus recompensas. Y eso era injusto. Dice aquí en Job 24:17, 13-17, dice, ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo adúltero está guardando la noche, diciendo no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos. Ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman, así dice. Los malos, los injustos, los opresores, dice aquí, suelen ocultarse en la oscuridad para cometer fechorías, incluidos el asesinato, el adulterio y el robo. Así es, toda persona que comete injusticia. Es injusto hacer fechorías a tu vecino, a tu prójimo, sea mujer o sea hombre, un trabajador o trabajadora,
del campo. Aquí se está hablando del campo de sus trabajos. Como dije, aquí se habla del campo, pero también pues puede aplicarse a todo trabajo en la ciudad, en todos los lugares. Dice, cometen sus fechorías, suelen ocultarse, incluidos, dice también una de las fechorías, dice, se incluye el asesinato. O sea, hay los asaltantes, a veces por dinero, ¿cómo se dice? Pues sí, asaltan a la gente, les quitan su dinero, lo que traen, incluso si van saliendo de su trabajo, son asaltados. Y a veces las personas que son asaltadas son buenas personas que trabajan para su familia, para su hogar, para su sustento diario, para su comida, para su semana. ¿Cuál es su sustento diario? Ya sabemos. Ya sabemos, que como yo digo, en mi casa que comemos arroz, carne, frijoles, frutas, verduras, todas esas cosas. Son alimentos básicos que a veces, pues, el asaltante, aquí dice, pues hasta matan, matan, hacen sus fechorías, roban y no se fijan en lo que están haciendo, pero ¿por qué? Porque también ellos están mal, están necesitados, pero el estar necesitados no justifica que le hagas daño a alguien, no, no. Ellos también tienen necesidad de Dios. Sin embargo, eso no se justifica. Siempre tenemos que respetar las cosas de los demás en todas las áreas. Muchas veces hasta, yo pienso, todos en algún momento. Agarraste un lápiz, agarraste algo. Me acuerdo cuando yo estaba chiquilla, que yo iba al coro en la iglesia católica y pasaba por un camino y había unos árboles de limones y a mí me gustaba cortar un limón así de pasada. Y eso, pues ahora que estás en Cristo, hasta eso es horrible, porque dices, ay Señor, perdón por eso. Ante la gente va a decir, bueno, pues nomás es un limón, o un limón dulce, porque eran limones dulces. Dices, es un limón, pero ante Dios, nosotros, ahora cuando conocemos a Jesucristo y pues dices, no, se siente feo, porque ya sabes que Dios te observa, ya sabes que vives en la presencia de Dios. Como cristiana entiendes eso, cristiana o cristiano, que entendemos eso de que nosotros, cuando estamos en Cristo, sí se siente feo que agarres un lápiz de alguien que no, o sea, algo que no es tuyo. Y dice así, ok, dice, se esconden los que hacen fechorías. También dice, incluidos el asesinato, como dije, les roban o los matan tan solo por quitarles el dinero. Dice, también el adulterio y el robo, ahí van incluidos. El adulterio también. O sea, el adulterio es dañar a tu prójimo. Tu prójimo es, sea un hombre o sea una mujer. Tu vecina, tu vecino. Toda persona a quien tú dañes, a quien dañemos. O sea, incluyéndome, somos personas que vivimos en un mundo caído, nosotros como personas, todos. No hay justo ni uno, dice Romanos, libro de Romanos, que no hay justo ni a uno, y todos hemos pecado delante de Dios. Así hayamos agarrado un lapicero, así una fruta cuando éramos chiquitos.
O sea, todo ahora cuando somos cristianos o has puesto tu fe en Jesucristo, todo eso duele, duele, si de verdad has creído, duele. Duele y dices, ay Señor, cuando lo haces a propósito, pues a veces como eso es planeado. Cuando somos cristianos no debemos de planear, oh, me voy a robar esto. Mm, mm. Sin embargo, a veces um, cuando pasa, como, como decía el chavo, sin querer, queriendo, no hombre, no debemos andar haciendo, aunque sea chiquito, nada. Dice, los malos se esconden, incluido el adulterio y el robo. El adulterio también. Nosotros, si tú eres casada o casado, nosotros también debemos tener mucho cuidado de guardar nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio. No debemos de coquetear con otras personas. Por ejemplo, yo como mujer debo de respetar a mi esposo. Tú como hombre debes de respetar a tu esposa. Todos debemos respetarnos, las casadas, los casados. Debemos respetar a nuestra esposa o esposo. Ay Dios mío, dice la palabra de Dios que incluso nosotros cuando mm, miramos a alguien, tan solo con mirar a una mujer o un hombre, hablo a casadas y casados, ya cometimos adulterio en el corazón. Hay un punto muy importante. No es mirar así, sino mirar con un corazón codicioso, deseando a otra persona cuando ya sabes que tienes a tu esposa o a tu esposo. Entonces nosotros, como cristianos, y aunque no seas cristiana o cristiano, nosotros debemos respetar a nuestra esposa y a nuestro esposo. O sea, respeta a tu esposa y yo respeto a mi esposo, así se hace. Así es como Dios dice. Y no desear a otra persona en el corazón. Cuando ya la deseaste, ahí es donde dice, ya cometió adulterio en el corazón. No se está refiriendo a mirar, si no, pues todos nos taparíamos, ¿verdad? Pero no. Se refiere cuando tú ya deseas a la mujer de tu prójimo. Así es. Entonces dice aquí, los malos no conocen la luz, literalmente. Están sellados, dice, no conocen la luz. Indica que el impío se encierra en sí mismo. El impío, el malo, se encierra en su casa como quien sella un documento. Las sombras, viven las sombras. Las sombras son amigas de los malhechores. Las sombras son amigas o amigos de los malhechores. Por tanto, la luz los aterroriza. ¿Por qué? Cuando somos cristianos, ¿por qué cuando hablamos de la palabra de Dios, sobre todo cuando se trata de adulterio, yo he visto muchas veces que cuando hablamos este tema del adulterio o el robo o como aquí dice asesinato, todas esas cosas, todas las fechorías, toda la maldad, sí se siente en el corazón cuando somos reprendidos por Dios. Se siente cuando ay, Dios nos habla al corazón y te dice, ay Elvira, estás fallando en esto. Mira lo que estás haciendo. Debes arrepentirte y debes volver a Dios. Debes volverte a mí. Así dice la palabra. Que nos volvamos a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque estamos
En el tiempo cuando Dios nos ha proveído a Jesucristo para perdón de nuestros pecados, a toda persona que ha cometido fechorías, asesinato, adulterio y robo, todos esos pecados, Dios los perdona en Jesucristo, pero tienen y tenemos que acercarnos en fe a Jesucristo. Él es amplio, generoso para perdonarnos. Pero tiene uno que venir a Dios en arrepentimiento sincero y apartarse de ese pecado, de esos pecados. Depende de en qué estás, cómo estás viviendo. Aquí menciona muchas cosas: robo, adulterio y la injusticia. Cuando el robo, pues le roban a las personas sus pertenencias, como dije, en los caminos, en donde sea, los asaltan a familias o a alguien que lleva el sustento a su hogar. Dice aquí, Job 24, 18, 20, vamos a leerlo. Dicen dice aquí, los malos. Los malos huyen ligeros como corrientes de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno, de ellos se sentirá los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. Job adapta sus enseñanzas a sus amigos sobre la repentina desaparición de los malos. Toda injusticia Dios la oye, Dios la ve, Dios nos mira, nos observa. A ti, mujer, varón, que has creído en Jesucristo y que no has creído en Jesucristo. Toda criatura, daremos cuenta delante de Dios de nuestros hechos aquí en la tierra. Pero gracias a Dios que te proveyó a Jesucristo. En Él puedes ser perdonado de algo que hayas cometido. Dios, en el libro de Job, hoy nos habla de la injusticia a los pobres, pero también la injusticia. Yo creo también hay injusticia en los ricos. O sea, se les hace injusticia a los ricos, yo pienso también, tanto a los pobres como a los ricos. Pero cuando Dios ve tu corazón quebrantado, humilde, y que tienes un genuino arrepentimiento, Dios te da perdón, confiando, poniendo tu fe en Jesucristo. Y Él es fiel y justo para perdonar toda maldad, todo pecado. Entonces Job dice a sus amigos que los malos repentinamente recibirán el castigo de Dios. Pero también dice aquí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34. O sea, si Dios ve que tú te quebrantas ante lo malo que has hecho, Dios mira a ese corazón contrito y humillado y que dice, Señor, que le dice a Dios, perdóname, he dañado a la gente, he hecho lo malo delante de ti, de tus ojos, Dios, perdóname. Me arrepiento, quiero apartarme, ayúdame a apartarme, porque muchos pueden quebrantarse, pero otra vez volverlo a hacer, entonces no. O sea, cuando Dios ve que te apartas del pecado, de la injusticia que has hecho a alguien, Dios de verdad perdona los pecados. Todos los pecados
que hayas cometido, confiésalos a Dios, y Dios es fiel y justo para perdonarte tus pecados en Jesucristo, poniendo tu fe en Jesucristo. Dice, los malos pasan. Dice, como objetos que flotan corriente abajo, los malos pasan y sus propiedades mal habidas se tornan inservibles. Serán quebrantados y olvidados. Así es, arrepiéntete con todo tu corazón y no esperes a que Dios haga justicia por los pobres que claman a Él, sino obtén el perdón de Dios si has hecho injusticia a alguien. Dios fielmente te perdonará. En Jesucristo todos alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Dice Job 24, 21 al 24, dice, a la mujer estéril que no concebía afligió. ¿Quién? El malo. A la mujer estéril que no concebía afligió. Y a la viuda nunca hizo bien. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen. ¿Quiénes? Los que hacen lo malo. O sea, puede el malo tal vez hacer lo malo y pensar que no será descubierta o descubierto en la maldad o en la opresión o en la injusticia que haga. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Del campo, de los trabajadores, de las injusticias. En toda área. Estábamos hablando de las fechorías, asesinatos, adulterio y robo. Dice, a la mujer estéril que no concebía afligió. O sea, toda persona de alguna forma es oprimida. Y dice, fueron exaltados un poco. ¿Quiénes? Los que hacen injusticia y piensan que no, nadie los ve, pero está Dios que nos mira y nos observa en todo tiempo. Dice, fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Dice Job. Le decía a sus amigos. O sea, Job estaba dolido por las injusticias que pasaban a su alrededor en el lugar donde él vivía con su familia. En aquellos tiempos, Job, con su familia, dice, por más que los malos obtengan ganancias de oprimir a los desvalidos, opresores, toda persona que oprime al pobre o al rico, o sea, los dos, tanto el rico como el pobre es oprimido. Pero debemos, si tú tienes riquezas, o sea, los que tienen dinero, deben, no oprimir a los demás, al contrario, deben de tratar de bendecir a las personas que, pues como los bendicen, dándoles trabajos, no oprimiéndolos, pagarles a tiempo. Hay muchas cosas que un rico puede hacer. Y sí, todos deben de hacer lo bueno, debemos hacer lo bueno. Dice aquí, por más que los malos obtengan ganancias de oprimir a los desvalidos, estas no los protegerán contra el poder de Dios. O sea,
Por más que los malos obtengan ganancias de oprimir a los desvalidos, estas ganancias, estos malos, estas ganancias no los protegerán contra el poder de Dios. Así se sientan seguros. Dios conoce su maldad, Dios conoce la maldad del que oprime. Y entonces no debes oprimir a nadie. Al contrario, si Dios te da la oportunidad de bendecir a tus trabajadores, bendícelos. Bendícelos y Dios recompensa al que hace justicia. Dice, los malos experimentarán un éxito breve, pero Job dice que reconoció que Dios puede juzgar y que lo hará. Solo parece que se demorará. Sí, tal vez miras que no se te hace justicia, no se nos hace justicia o todo eso, o ves que pues te oprimieron o sufriste alguna injusticia. Estoy hablando a toda persona, a una mujer embarazada, una mujer trabajadora o un padre de familia, o sea, todo trabajador que tiene sus negocios y que son justos. Hay muchas personas, muchos negociantes que son justos. Y pues Dios los bendice más. Pero también hay negociantes que son injustos. Pero también Dios les da la oportunidad del arrepentimiento genuino. Y Dios dice que les perdona todos los pecados. A todos nos perdona si venimos en fe y arrepentimiento sincero delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero hay que tener un genuino arrepentimiento, apartarse de oprimir a los demás y hacer lo bueno delante de Dios, ¿cómo? Agradándolo solo a Él, sabiendo que todo lo que haces para tus trabajadores, sea mujer o sea hombre, Dios recompensa. Dios recompensa al justo. Y pues ustedes bendicen a sus trabajadores, eso es lo importante. Y no digamos que la injusticia nunca Dios hará justicia, sino que Dios oye a todos. Y más si son cristianas, Dios oye cuando somos oprimidos, oprimidas. Así que es todo en esta tarde. Dios hace justicia al justo, al quebrantado, al humilde de corazón. Y a veces parece como si no va a hacer justicia, pero no. Dios a su tiempo hace las cosas, todo tiene su tiempo en esta vida. Y pues bendice a los demás. Si Dios te da la oportunidad de bendecir a los demás, bendícelos. Ámalos, protege a tus trabajadores en todo lugar. Y sobre todo, nosotros protejamos a nuestras familias. Protege a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a todos. Respeta a tu esposa, a tu esposo, a tu vecina, a tu vecino, en cualquier área de la vida, en cualquier área. En este caso hablamos de muchas cosas. Estábamos hablando de los malos, los que cometen fechorías y se ocultan, y incluidos los pecados de asesinato, los pecados del adulterio y el robo. Muchas gracias por haber escuchado. O si vas a escuchar, hermana, hermano, familia, amigo, amiga, después de este mensaje, que sea de bendición para tu vida. Y recordemos, solo hay un mediador entre Dios y la gente, que es Jesucristo, el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar
a todo aquel que se acerca en fe, creyendo en Él. Solo en Jesucristo hay verdadera paz. Él es el juez justo, Dios Todopoderoso. Amén. Bendiciones para todos.